Fijaros, vamos a hablar de yoga y todas las divergencias, en el buen sentido de la expresión, que ese punto de convergencia nos puede llevar, porque el yoga son muchas cosas. Yo tengo aquí unas anotaciones que es increíblemente extenso. Vamos a hablar, primero voy a leer algo de lo que tengo aquí, pero vamos a hablar con Manuel Agulla Madana. Vosotros sabéis que en muchas oportunidades yo os he dicho que entornarais los ojos, que os dejarais llevar por vuestra imaginación, por los sentimientos, por la fantasía. Este es un hombre que a través de sus palabras, a través de su voz, crea la necesaria pasividad y tranquilidad para que si tú eres capaz de entornar los ojos y relajarte, vayas penetrando en un mundo totalmente desconocido para algunos, en todo caso, místico. Manuel Agulla Madana es un reconocido experto a nivel internacional de la ciencia y filosofía del yoga. Combina la integración de la ciencia psicológica, filosofía y métodos de meditación en sus enseñanzas. Conocedor de las filosofías orientales, las modernas técnicas de crecimiento personal, psiconeuroinmunología y conexión mente-cuerpo. Todo esto es muy fácil decirlo, pero luego él lo va a explicar. Mantiene una estrecha relación con grandes maestros con quienes ha estudiado y entrevistado. Hace poco ha vuelto de la India, la cuna del misticismo, así como a afamados investigadores en el campo de la salud, cuerpo-mente. Dirige con frecuencia simposios, encuentros y seminarios de naturaleza yógica, científica, médica, filosófica y educativa. Entre otros muchos lugares ha estudiado en la India, en la Universidad de Mysore con el profesor Ramachandra, es miembro de la Medical and Scientific New con sede en Inglaterra, así como de otras instituciones. Imparte cursos en distintos países donde también es invitado a dictar conferencias y cursos. Podría extenderme en otras apreciaciones, pero como dice alguien que una vez escribió, todo requiere un principio, y vamos a principiar por donde se empiezan todas las cosas, por el principio, y dando la bienvenida a Manuel Agulla Madana. Manuel, buenas noches. Bueno, yo hice un pequeño panegírico, pues un introito, un exordio, apoyándome en documentación que voy a tratar de tú, porque entiendo que el tratamiento de usted a veces crea ciertas distancias, y como nosotros nos tratamos de tú fuera del micrófono, creo que es más honesto tratarnos de tú con el micrófono delante. Acabas de volver de la India. Cuéntanos, vamos a empezar por el final, ¿no? Vamos a empezar por el final. Alana me está apuntando que tiene el micro de él. Ahora sí, bien, esto es en directo evidentemente. Acabas de volver recientemente de la India, seguramente para seguir enriqueciendo esa faceta que supongo que debe ser como la vida misma. A medida que la vas viviendo sabes que siempre te queda mucho más por vivir, ¿verdad? Sí, efectivamente. La vida en realidad es lo más fascinante que puede existir para el ser humano. Evidentemente, la vida tiene diversas vertientes. Hay una vertiente que es el dolor, que es el sufrimiento, del cual el budismo ha hablado y habla tanto. Pero también hay otros grandes maestros que tienen su sede en la India, que dicen que la vida es una maravillosa oportunidad para enriquecerse, para crecer y para descubrir en el interior de cada quien o de cada cual o de cada uno el más maravilloso de los tesoros, que es la sabiduría. ¿El yoga es algo que se estudia, se aprende, se llega al final, o es algo que siempre está deparando sorpresas? El yoga es algo que se vive. El yoga es algo que se bebe. El yoga es algo que se practica. El yoga es algo que se vivencia.
Y cuando uno se adentra en la riqueza inmensa que las múltiples filosofías que anidan en el yoga, hace que el individuo crezca en sabiduría. En la medida en que uno se hace sabio, en la medida en que uno se hace conocedor, pero fundamentalmente conocedor de uno mismo. De la misma manera que en el frontispicio del templo de Delfos aparecía «Conócete a ti mismo», los yogis una y otra vez repiten «Medita, adéntrate en tu interior y descubre la grandeza de la que estás hecho». Manuel, ¿qué se necesita? O dándole vuelta a la pregunta, ¿qué es lo que necesita un ser humano para saber que es oportuno que llegue a las puertas del yoga para mejorar, para cambiar su forma de ser, su sentimiento, la condición humana? ¿Cuándo una persona sabe o no sabe que necesita del yoga y lo descubre de repente? Es que el yoga está en todos los territorios de nuestra existencia. El ser humano, todos buscamos algo con ahínco que no es otra cosa que eso que denominamos dicha o felicidad. El yoga repite una y otra vez que tal dicha o tal felicidad no se encuentra en aquello que es efímero, en aquello que es pasajero, en aquello que nace, que crece, que se desarrolla, que tiene un tiempo determinado y por último se transforma. Eso que llamamos el individuo, eso que llamamos el ego, eso que podemos denominar como este sistema psicofísico que configura nuestro propio ser, la condición del ser humano, la mente y el cuerpo, no son sino mecanismos, no son sino medios, no son sino herramientas que posibilitan al individuo para cada uno de nosotros sea catapultado para alejarnos de lo que no deseamos, que es el sufrimiento, el dolor, y poder disfrutar de esa dicha que tanto anhelamos, que tan denodadamente buscamos, pero que desafortunadamente lo hacemos a través de esas ventanas que son los sentidos hacia el mundo exterior, y siempre sentimos una insatisfacción interior que absolutamente nadie puede llenar. En la medida en que hay ausencia de deseo, en esa misma medida surge la plenitud, porque en tanto en cuanto yo requiero algo, yo deseo algo, quiero decir que estoy ausentado de la totalidad que yo en realidad quiero, deseo disfrutar. Ocurre por otro lado que al no disponer de esas herramientas que en el yoga sí existen, uno lo que hace es imaginarse un más allá idílico donde uno se sitúa en eso que podemos llamar el paraíso y la inmortalidad. Pero eso pertenece al mundo de la imaginación y de la creencia individual, puesto que los seres humanos estamos encerrados en la cárcel que es la limitación del cuerpo y de la mente. Cuando uno rompa, con estos barrotes que son el cuerpo y la mente, entonces hay una trascendencia, hay un más allá. Y surge no la conciencia limitada, no la conciencia en la que yo me muevo, no la conciencia de yo que se mueven todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, sino que se extiende un poco, que uno va más allá. Es como cuando uno vive encerrado en un pozo, como una rana, pero esa rana que ha vivido toda su vida en el pozo desconoce que existe un océano infinito. Pues los seres humanos vivimos encerrados en nosotros mismos y únicamente tenemos cierto conocimiento que surge en nuestra mente y que nos movemos dentro de lo cotidiano buscando fuera. En el momento en que tengamos el mínimo atisbo de luz interior, de detenernos mínimamente, empezaremos a descubrir la grandeza de la que estamos hechos. Decirlo es sencillo, evidentemente. Descubrirlo, investigar, practicar, disciplinarse
Eso es muy complejo. En todas las filosofías y en todas las corrientes de pensamiento hay seguidores y hay discípulos. A propósito de lo que estabas diciendo de la filosofía, Manuel, vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a dejar colgado una pregunta que evidentemente los neófitos en la materia nos hacemos muchas veces y a veces es foco, motivo de discusión o de comentarios. Y claro, cuando uno no sabe, pues da palos de ciego y sigue derroteros que no siempre son los adecuados. Mi pregunta para después del próximo tema musical es: ¿el yoga es filosofía, es religión o es ambas cosas a la vez y mucho más que todo eso? Cuando quieras, Alana. Nos había quedado pendiente una pregunta. ¿El yoga es filosofía, es religión o es ambas cosas a la vez? ¿Tenemos problemas de sonido? Bien, sí. Pues yo me preguntaba, son las desconexiones mentales que algunas veces los duendes del show de la noche. Sí, Alana es una profesional que además me arropa permanentemente y yo siempre lo digo, es mi red, pero en este caso sí, Alana, lo entendí perfectamente. Nos había quedado pendiente una pregunta: ¿el yoga es filosofía, es religión o es ambas cosas a la vez? Y yo tengo por aquí una cosa que dice yoga integral y científico. El yoga es el método más profundo que existe de la integración mente-cuerpo-espíritu. Los resultados extraordinarios de sus técnicas psicofisiológicas, son la mejor presentación de esta ciencia milenaria. El conocimiento del cuerpo, su cuidado y el despertar de sus energías, la mente, su control y poder, la filosofía profunda y el acceso a otros niveles de conciencia, son algunos aspectos que pueden ser logrados a través del yoga. La moderna tecnología del yoga incluye un acercamiento integral al ser humano mediante la moderna medicina científica, psicología, transpersonal, nutrición, relajación, fisiología del ejercicio inteligente, meditación, técnicas respiratorias, control mental y enseñanzas de los grandes maestros de la filosofía perenne. Evidentemente los textos son increíblemente ilustrativos en la medida que podamos nosotros llegar a entenderlos para poderlos traspasar y llegar a ti. De todas formas, tenemos a un maestro de yoga que, por cierto, él tiene su centro en Vigo, es el Centro Yoga Sananda, está en la calle Progreso 22, tercero. Toma nota porque a lo mejor te interesa consultar. Es el 986-22-73-21. Estamos hablando del maestro de yoga Manuel Agulla Madana. Madana, teníamos una pregunta y teníamos esta extensa parafernalia de información que, dicho así, pues a veces puede pasar desapercibida o no entenderse. Lo que me decías off the record, fuera de micrófono, este es un tema increíblemente delicado y profundo como para poder incluso pues tocarlo en casi 90 minutos de programa. Aquí necesitaríamos muchos días, muchas horas y mucho tiempo, pero bueno, tenemos lo que tenemos y nada más, ¿no? Efectivamente, yo pienso que los seres humanos también estamos llenos de temor y hay algo que es importante, que es la incertidumbre del futuro. Cuando nos situamos con respecto a nuestro futuro y al vernos incapacitados de sentirnos bajo control con respecto a ello, sentimos cierta inquietud y cierto desasosiego, porque eso evidentemente nos resta seguridad. No sabemos si nos espera el dolor, el sufrimiento, si nos espera una enfermedad, si nos espera una muerte pronta, si la desaparición o la pérdida de un ser profundamente querido.
Entonces, casi siempre queremos atender en la búsqueda de tal seguridad y para ello nos instalamos en lo que la mente humana crea, eso que podemos llamar Dios. Los seres humanos, por lo tanto, tendemos a convertirnos en creyentes cuya creencia está configurada por una idea, por un pensamiento, y que tales creencias se modifican, cambian, varían acorde a la religión que uno profesa. Pero hay que considerar que tal o cual religión también está configurada por una serie de principios, por una serie de ideas, por una serie de creencias de naturaleza cultural. Tanto es así que un hindú cree en un tipo de Dios determinado, un maometano, un parsi, un cristiano, un católico dentro del cristianismo, un protestante, un batista, etc. Por lo tanto, los seres humanos que estamos configurados por ideas, tales ideas generan, crean, proyectan un Dios a su medida. Perdóname, Manuel. Y eso va creando un tipo de religión. Me da pie para una pregunta. Las diferentes religiones, los diferentes seres humanos que abrazan diferentes religiones, cada uno tiene su Dios. Pero si hay un Dios, y estamos entrando en un terreno que es amplísimo, si hay un Dios, en uno se puede llamar Mahoma, en otro se puede llamar Cristo. Sí, Alá, Krishna, el Padre. Sí, el Padre, si es uno solo, pues probablemente, en definitiva, pues bueno, las creencias convergen, ¿no? Lo zanjamos rápidamente. Muchos son los nombres, pero una sola la verdad. Eso, a eso me refería, ¿no? Entonces son distintas maneras de referirse al mismo ser. Por ejemplo, si hay alguien que nos escucha, un hombre puede ser padre, sus hijos le llaman padre, la madre le llama a su vez hijo, su esposa le llama esposo, sus sobrinos le llaman tío. ¿A cuántas personas nos estamos refiriendo? A la misma persona, simplemente son distintas formas de relacionarse con alguien. Entonces, pues uno le llamarán Alá, otros le llamarán Krishna, otros le llamarán Shiva, otros Vishnu, otros el Padre, otros Dios. Por lo tanto, debemos considerar en principio que los seres humanos estamos limitados por el tiempo y por el espacio que lo crea la mente. Nuestra mente es incapaz, se ve incapacitada de entender el porqué de la existencia humana y el porqué del universo. Entonces, ante tamaña pregunta que solemos hacernos, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Nadie absolutamente tiene una respuesta intelectual, razonada. Es decir, podemos razonarla y defender puntos de vista a través de nuestros razonamientos, pero tales razonamientos van a quedar limitados, ni más ni menos, al conocimiento a sí mismo limitado que poseemos. Porque hay que considerar que hay miles de millones de galaxias con sus sistemas solares y pasan desapercibidos para nosotros. Los sentidos únicamente perciben distintos aspectos. A ver, perdón, que tenemos un problema. ¿No? Sigue hablando del micrófono central, Manuel. Estos son los problemas del... Sencillamente decía que, es decir, no podemos dar todo tipo, o buscar o encontrar, más bien, todo tipo de respuestas a nuestras preguntas. Nosotros somos un misterio, la vida es un misterio que tratamos de desentrañar. Y aquí ha entrado, pues, el mundo de la ciencia en ese sentido, y vamos a través de pequeñas parcelas realizando, llevando a cabo distintos descubrimientos en la medida en que vamos investigando y vamos teniendo pequeñas respuestas. Pero la respuesta, con letras mayúsculas, por antonomasia, dicen todos los grandes buscadores de la verdad, dicen todos los grandes místicos, que hay otros niveles de conciencia, hay otros estados de ánimo, hay otros estados mentales, por decirlo de alguna manera.
a lo que podemos acceder. Todos podemos caminar, todos podemos subir una colina y una montaña, pero solamente aquellos grandes escaladores se ven capacitados a través de un entrenamiento serio, disciplinado y profundo, de acceder a las cimas más elevadas, como en este caso puede ser el Everest. En todas las filosofías hay buscadores de la verdad. Y estos seres, que son seres que se denominan liberados en vida, lo cual significa que durante la existencia humana descubren, ni más ni menos, el porqué de la existencia y el misterio de su nacimiento y de su vida. Pero este es un estado, no es un estado post-mortem, es decir, no es un estado que uno tenga que aguardar a morirse para, a posteriori, es decir, después de la muerte y desaparición física, uno descubre que hay una realidad, hay una dimensión que, sin entrar en mayores profundidades, por definirlo de alguna manera, podemos denominar la conciencia sin fronteras. Ahora mismo hay una conciencia individual, hay una conciencia limitada, hay un ego que no nos vemos capacitados para salir de él ante las limitaciones. Hay una serie de deseos que queremos realizar y cumplir, y nos sentimos frustrados porque estos no se producen. Por lo tanto, de alguna forma, yo diría que Buda tenía razón. Vivir es sufrir, no obtener lo que uno desea es sufrir, perder aquello que uno está apegado, a lo que uno está apegado es sufrir. Por lo tanto, hay una serie de dolores y de sufrimientos que quisiéramos que se desvaneciesen de nuestra existencia. Pero, ¿cuál es la causa real que produce todo ello? Pues ni más ni menos nuestra propia mente. De ahí que se diga que la mente es siempre un ladrón que nos roba la calma, y el yogi o el practicante de yoga lo único que está haciendo es no intenta morirse para ir al cielo, sino que intenta descubrir el cielo dentro de sí mismo, puesto que eso que podemos denominar cielo e infierno es una condición y un estado de nuestra conciencia, un estado de nuestra mente. Hoy en día, y con esto termino, prolifera... No terminas. Lo que pasa es que hay más temas que quiero tocar. No. Con esto termino mi exposición. Quiero decir, hoy en día, y con toda seguridad aquellas personas que nos escuchan, que seguramente son fieles seguidores de un programa tan íntimo como es el tuyo, y con una música por otro lado también seleccionada que eleva el espíritu, pues tengo que decir que queremos descubrir la magia. La mente es mágica, puesto que la magia está configurada por la proyección de nuestra imaginación y por el deseo propio de descubrir lo invisible, aquello a lo que no podemos acceder. De ahí que hoy en día, por otro lado, por ejemplo, pues uno tienda a acercarse a la evidencia, uno quiera desarrollar ciertos poderes, como puede ser la telepatía, como puede ser la clarividencia, como puede ser la clariaudiencia. Uno quiere acceder a otros planos, a otros niveles que supuestamente pueden existir, más allá del nivel de la vida física. Y entonces, ante todo ese misterio, se va creando esa religión de la New Age, de la nueva era, que no aporta nada más que superstición por un lado y confusión por otro lado. Entonces uno va perdiéndose a sí mismo, puesto que el individuo tiende a integrarse dentro de la invisibilidad que trata de descubrir y de los misterios que uno razona emocionalmente, pero que no aportan realmente nada a su vida. Y la inseguridad propia del género humano hace que éste se quiera amparar en esas personas que supuestamente tienen cierto poder, cierta evidencia de futuro, etcétera, etcétera, para que tales personas
reciban las respuestas que uno necesita para sentirse seguro ante un futuro, ¿verdad? Y esto va creando una religión en la sociedad del ocio, y lo cual se ha popularizado de tal manera que hemos perdido la profundidad del pensamiento. Ahora, todo esto lo quiero entroncar con algo que para mí es fundamental y esencial. Y no es otra cosa que el ser humano, cada uno de nosotros somos el arquitecto o los arquitectos de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro futuro. Y los hábitos que vamos generando en nuestra existencia van configurando una personalidad. La personalidad, con sus maneras, con sus formas, con sus comportamientos, van proyectando en nosotros un futuro. Eso es lo que podemos llamar la ley de causa y efecto. De eso, de que somos los arquitectos, tenéis que perdonar si algunos ruidos raros se escuchan. Es que los duendes de este programa ya sabéis que son poderosos y nos han inutilizado uno de los micrófonos que teníamos en esta mesa de tertulia. Madana hablaba de que somos los arquitectos. Vamos luego a ver cómo se eleva ese edificio que debemos llevar interiormente. Pero antes, yo voy con Madana para que nos explique cosas un poco más cercanas a nosotros, el efecto placebo y su biología, psicología de la emoción guiada, visualización y sensación, hacia la serenidad y libertad interior, relajación y efectos positivos. Por aquí dice cómo mejorar las emociones, el arte y la práctica de la sanación, el arte, métodos de respiración. Estos son temas que se pueden lograr perfectamente y qué mejor que luego de este tema musical escuchar a Madana para que nos hable, por ejemplo, de métodos de respiración. Evidentemente no nos va a enseñar a respirar, pero sí nos va a enseñar a respirar mejor. Posiblemente sí. Lo vamos a escuchar después 5 minutos escasísimos, y pedirle a Madana que hable 5 minutos es como pedirle al sol en verano que no alumbre. Es imposible. Elige uno de estos temas, Manuel, y extiéndete durante 5 minutos, que es todo el tiempo que tenemos, porque el tiempo ni se gana ni se pierde, solo se consume. Bueno, viene a mi mente una frase de un gran maestro que vivía en los Himalayas, donde yo he estado en varias ocasiones, y que solía decir que un gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Evidentemente, nuestra mente está para pensar, está para sentir, está para vivir, está para experimentar, pero al mismo tiempo hay momentos determinados que sí necesitamos de soportes, de guías, de pilares que nos posibiliten mejorar nuestra calidad de vida. Y yo diría, para hacerlo muy simple, para hacerlo muy sencillo, para hacerlo accesible a todos aquellos que nos escuchan, y estoy seguro que nos lo van a agradecer, hay 5 requisitos, 5 principios, entre otros muchos evidentemente, pero que estos son primordiales, son indispensables y son de lo más importante para que tanto el poder mental que anida en cada uno de nosotros pueda ser proyectado y pueda ser incrementado, para que el nivel de energía, tanto a nivel físico como mental, nos lleve a ese estado de salud óptimo que todos nos gustaría disfrutar. Y estos 5 principios no son otros que, primero, el arte y la ciencia de la respiración, a la que tú te referías con anterioridad, puesto que respirar es vivir y vivir es respirar. Solemos respirar muy pobremente y, sin embargo, la respiración es el vínculo que nos une a la vida, y una respiración amplia, profunda, hace que la profundidad y la amplitud en nuestra vida se dé. Hay muchos momentos de nuestra existencia que se generan en nosotros estados de ánimo negativos que tienen que ver pues con la ansiedad, con la depresión, con la angustia, con las fobias, con los miedos. Bueno, yo tengo que decir
que uno de los mejores medicamentos no es otro, o una de las mejores medicinas no es otra que la propia respiración. Primero respirar abdominalmente y luego poder utilizar todo nuestro sistema respiratorio. Cualquier otro día, quizá con más tiempo, podemos dar pues una clase radiofónica respiratoria. La vamos a hacer para que mejore nuestra calidad de vida. Pero tú sabes, Manuel, que a mí no me gusta decir cualquier otro día. Esto no te prometo que sea esta semana, pero la semana que viene sí. Dentro de la semana lo vamos a hacer. A tu disposición. Vamos a dar una clase de respiración radiofónica. Sí. Porque yo creo que eso es muy interesante y como el movimiento se demuestra andando, esa es una de las formas de decirle a la gente, esto es una de las cosas. Sí, efectivamente, nacer no es otra cosa que comenzar a respirar y evidentemente eso que denominamos muerte es la cesación de la respiración. Por lo tanto, la vida no es sino una sucesión permanente de respiraciones y la calidad de respiración, tengo que decirlo, a lo largo de muchísimos años de experiencia en este campo, que va a mejorar nuestro nivel de existencia, de tranquilidad, de armonía, de sosiego, de una mente alerta, una mente despierta, presente, consciente, etc. Luego hay otro aspecto que debemos considerar, no es otro que la relajación. Tenemos que aprender a relajarnos, puesto que en este mundo donde hay prisa, hay agitación, hay estrés, tenemos que hacer decrecer ese nivel, digamos, de tensión con la finalidad de que nuestros mecanismos, tanto corporales como mentales, funcionen al unísono y en perfecta sintonía, es decir, como una orquesta sinfónica perfectamente afinada. Luego debemos considerar que nuestro cuerpo se deteriora si no lo ejercitamos, si no hacemos ejercicio. Para esto en el yoga existen estas posturas tan conocidas, al menos de nombre, que se llaman asanas. Y por último, tenemos que considerar que también somos lo que comemos. De ahí que uno deba acceder a un tipo de cocina pues mucho más natural, acercándonos luego a la mente por medio del pensamiento positivo, por medio de la atención mental y la concentración. Y ahí tenemos un individuo poderoso tanto a nivel físico como a nivel mental. Bien, yo pues modestamente le quiero decir a Manuel que al menos desde la filosofía que el programa me ha dado, yo pienso que la muerte es cuando, clínicamente hablando, cuando el corazón deja de latir, pero entre los seres que aman se muere cuando el corazón deja de sentir. Manuel Agulla Madana, gracias por haber estado esta noche, por primera vez después de 1.000.000 de soledades. La semana que viene entraremos de lleno a torear al toro con capa y espada, y él nos va a hablar de cosas concisas. Vamos a dejar un poco la filosofía del yoga, porque es tan grande que es imposible entrar directamente a él. Pero vamos a entrar directamente, por ejemplo, en la respiración. Manuel, yo quiero darte las gracias por haber honrado este programa con tu presencia y con tu sabiduría, con tu bien hacer y con todo lo que nos has dado esta noche. Bueno, yo simplemente agradecer tu invitación y asimismo me siento honrado de estar en esta emisora y evidentemente aprovecho estos momentos para enviar un cariñoso saludo a todos tus oyentes. Bien, pues lo que digo siempre, ni se gana ni se pierde, solamente se consume. El tiempo solamente se consume. El reloj es sin misericordia, cada tic-tac. ¿Nos hacemos un poco más viejos o nos vamos alejando de la juventud? ¿Quién lo sabe? ¿Qué más da? Este programa ha tocado su fin, pero mañana